Año próximo en materia de dólar, por ejemplo, de salarios, de inflación. Está en contacto con nosotros el economista Juan Enrique, a quien tengo el gusto de saludar. Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la consideración, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos, Juan. Bueno, en principio estuvo hoy, por ejemplo, en nuestra ciudad de Villa María, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y reafirmó en diálogo con la prensa una vez más que lo que se busca es tener un Estado más chiquitito, ¿no?, en relación a lo que se viene ejecutando el gobierno del presidente Javier Milei, quien, ya todos sabemos, anticipó que va a aplicar de mayor forma la motosierra durante el 2025. ¿Hay mucho margen de acción para continuar con esta política de achicamiento del Estado? Qué buena oportunidad que me das para contarles a todos los televidentes y a la gente que la desregulación, justamente el ministerio de Federico Sturzenegger, la desregulación no existe, es regular para otro. Y eso es lo que ha estado pasando desde que Sturzenegger está en el gobierno. Sturzenegger no es la primera vez que está en un gobierno de corte, digamos, liberal, ¿no? Porque no sé si llamarlo liberal, pero él reconoció el fracaso del gobierno de la Rúa, el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, y esto va camino a un fracaso. Y cuando te digo desregular no existe, es porque el Estado participe diciendo que desregula, es porque está regulando en favor de algunas personas. Y yo creo que el Estado no está regulando o desregulando, no está haciendo nada en favor de los jubilados, no está haciendo nada en favor de la industria, no está haciendo nada en favor de la construcción, nada en favor del comercio, que sabemos que ha caído lo que es el consumo en diciembre respecto a diciembre del año pasado, ha crecido un 1%, siendo que el año pasado había caído el 17% respecto al 2022, porque fue el mes que Milei hizo la devaluación deliberada más grande de la historia argentina. Por eso, ya que hacemos referencia a Federico Sturzenegger y todo su historial de fracasos, y judicial también, porque recordemos que él estaba procesado por el mega canje del año 2001, bueno, hay que contarles a los cordobeses y a los argentinos que desregular no existe. Es regular para otros, es lo que está pasando ahora. Juan, a ver, si te pido en forma sintética que nos des un pantallazo de lo que podría llegar a ocurrir en este 2025 con el dólar, con los salarios y con la inflación, ¿qué nos podés contar? Bueno, realmente lo que está pasando en este 2024 es muy preocupante. Hay mucha gente que termina muy mal. Mientras vemos en pantalla lo que es el salario mínimo vital y móvil, que el gobierno lo aumentó en 9.000 pesos el día de ayer a través de un decreto. Sí, sí, un gobierno liberal que participa en el tipo de cambio, en la tasa de interés y congela por decreto, le pone el monto al salario mínimo vital y móvil, que ahí en el gráfico lo vemos, ¿no? Los gobiernos de corte de reguladores en favor de los sectores concentrados, fíjate en amarillo cómo cae el salario. Claro, van en contra de la mayoría de los trabajadores y el salario mínimo vital y móvil es representativo del salario promedio. Cuando vos tenés un salario mínimo vital y móvil como era el año 2007, que representaba el 40 o el 50% del salario promedio, había puja de paritarias y había aumento del consumo. Que es la segunda placa que les mandé ahora, ¿no?, que tiene que ver con el consumo. La realidad acá es que este gobierno, regulando en favor de los sectores concentrados, baja el salario. Yo recuerdo el año 2006, 2005, se utilizaba el salario mínimo vital y móvil como herramienta de representación para las negociaciones paritarias. Esto es igual que en los 90. En los 90 el salario mínimo vital y móvil era el 15 o el 20% del salario promedio. Recordemos que en el año 2010, 2011, 2012 representaba el 40 al 50%, metiéndole presión a los empresarios para que paguen los salarios que corresponden. Y eso incentiva el consumo y la actividad económica. Por eso los comerciantes se quejan, la construcción se queja, y la industria se queja. Si no hay consumo en la Argentina, es casi inviable una reactivación económica. Juan, recién hacías mención al consumo. Tenemos otra placa precisamente para Claro. compartir que muestra precisamente los distintos niveles, los diferentes niveles de consumo, los altibajos y la caída. Vamos a compartir esa placa, señor director, así nos podés brindar un poco más de detalles. Queda claro que ahí, fíjate en amarillo, que es el gobierno de Mauricio Macri,
cómo el consumo se derrumbó cuando había inestabilidad cambiaria, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández intentando que el salario acompañe, y recordemos, en pandemia, hay que hacer énfasis al 2020 en pandemia. Sin embargo, el consumo se mantenía estable. El consumo es importantísimo, es el 75% de la actividad económica. Y fíjate en la última parte del gráfico, es el gobierno de Javier Milei, un derrumbe total del salario, como te mostraba el salario mínimo vital y móvil, y ahí ves cómo cae el consumo. El consumo en nuestra matriz económica es el 75%. Si la gente no tiene guita, si no tiene consumo, si el jubilado no puede comer, no puede comprar medicamentos, el constructor no tiene obras y se va a desplomar la actividad económica y el consumo. Por eso, si el gobierno no hace algo, no modifica la matriz de ingresos, de salarios, del monotributista, del trabajador, del industrial, del constructor, es muy difícil que haya una reactivación económica, porque hay que recordarle a Javier Milei que estamos en plena recesión. Lo que pasó en diciembre con las fiestas, en todos los comercios, en las jugueterías, muestran que Argentina no se está reactivando y que eso a la vez está generando desempleo y pobreza. Juan, te vuelvo a consultar y ya con esto no te molestamos más por hoy. Dólar, sí, y inflación, en lo que va a empezar en el próximo ciclo, en este 2025. ¿Qué podemos esperar en lo inmediato, no? Al menos. Hace unos días hice un video que lo pueden seguir todos los cordobeses en @JuanEnriqueUva, UBA de Universidad de Buenos Aires, donde cuento que esta baja de inflación es prácticamente una mentira. Lo que ha hecho el gobierno es esconder la inflación, el aumento de precios debajo de la alfombra del dólar. Claro, congeló el tipo de cambio y congeló todos los salarios. Sin embargo, todos los productos, todos los bienes siguieron aumentando en dólares. Y de hecho, eso lo podemos comprobar con los precios de los países limítrofes. Argentina se transformó en el país más caro en dólares, por eso se cae el turismo en la costa atlántica. Bueno, eso escondido, los precios en pesos, reprimieron esa inflación en pesos, se va a conocer la realidad cuando se sepa el verdadero valor del dólar, que ya hay fuerte presión. Hay una fábrica automotriz que ya puso el auto en marcha y retiró el día de ayer $600 millones del carry trade. Bueno, cuando se conozca la verdadera realidad, nos vamos a dar cuenta que esta pseudo baja de inflación es mentira. Y además, otras mentiras más. Milei le sigue dando a la maquinita. La base monetaria en diciembre del 2023 era de 9 billones. Hoy es de 26 billones. Y el superávit fiscal lo hicieron defolteando energéticas, defolteando certificados de obra y escondiendo los intereses de las LECAP, que son 2 puntos del PBI. O sea, no solucionaron nada. Lo único que están haciendo es escondiendo los problemas, mintiéndole a la gente, generando pobreza y desempleo, pero esto ya se va a conocer dentro de poco y todos los argentinos ya lo saben, ¿no? Hay muchos que ya fueron al banco a retirar los pesos, como esta fábrica automotriz que ya puso en marcha el proceso de salir del carry trade, porque esto es como el baile de la silla. Cuando se apague la música, no todos se van a poder sentar y ya muchos lo están viendo eso. Juan, te queremos agradecer esta charla con nosotros. Un placer y saludo a todos los cordobeses y vos sabés que siempre me tenés a disposición. Muchas gracias, un abrazo. Y feliz año sí, para todos. Gracias igualmente, saludos, un abrazo. Juan Enrique, el economista, en diálogo con Canal 20 Noticias, haciendo referencia a la actual situación económica. Nos vamos a la